Ve en pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. Listo. Solo que la diapositiva está pequeña. No sé si podría poner en modo presentación. A ver, démosle un ratito. Ya se ve, doctor. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué cosa es un reflejo? Habíamos o ya les habían hecho la clase de motilidad. Y en motilidad vemos pues que hay motilidad pasiva, motilidad activa y hay una motilidad activa involuntaria que nosotros no la pensamos y que simplemente se actúa a nivel medular, ¿no? A esta motilidad activa involuntaria se le conoce como reflejos, ¿no? Observen ustedes, este tipo de motilidad está basada simplemente en un arco reflejo, un arco medular, ¿no? Entonces necesitamos un receptor que esté ubicado en la periferia que lleve la sensibilidad hacia el interior de nuestro organismo, hacia el nivel de la médula, y a través de la médula se conecta con una segunda neurona que es la neurona interconectora, ¿no? Y esta a su vez se va a conectar con la tercera neurona, que es la neurona aferente. Entonces se recibe el impulso, discurre por esta área sensitiva, área aferente, este nervio aferente, se conecta con la segunda neurona, la neurona conectora o interconectora, y esta desencadena una respuesta a través de la tercera neurona o neurona eferente o motora. Entonces, se basa en un arco reflejo. Para entender reflejos, debemos dividirlos en dos grandes grupos. Los reflejos osteotendinosos o profundos, que son un ejemplo es este reflejo rotuliano, y el otro gran grupo es el reflejo mucocutáneo o superficial. Entonces, dos grandes grupos, los osteotendinosos o profundos y los mucocutáneos o superficiales. Empezaremos hablando sobre reflejos osteotendinosos. Para ello nosotros necesitamos un instrumento. Ese instrumento, ustedes también lo conocen, es el martillo del neurólogo. Sus partes, ya saben que tiene un cabezal, su manguito, y en la cabeza tiene unos puntos de Hebe que nos sirven para percutir sin hacer daño al paciente. En la misma cabeza también tiene una agujeta que se desentornilla y sale una agujeta que tiene una punta no muy filuda, pero roma, que nos permite evaluar la sensibilidad dolorosa. Y en el otro extremo, en esta parte que también podemos destornillar, vamos a tener una especie de escobillita que nos permite para ver la sensibilidad cutánea, táctil, ¿no? Entonces, para nosotros realizar los reflejos osteotendinosos, debemos aplicar un estímulo a nivel de dónde, a nivel del relieve óseo o del tendón que nosotros queremos evaluar, ¿no? Poco a poco iremos aprendiendo qué cosa vamos a evaluar. Pero este estímulo debe tener características propias. El estímulo debe ser brusco, breve y preciso. Brusco, breve y preciso, ¿ya? No podemos estar golpeando reiterativamente, sino un solo golpe. A veces, para evaluar este tipo de reflejos, nosotros tenemos que distraer a nuestro paciente, porque nos vamos a enfrentar a pacientes que son muy ansiosos y que tan solo por el hecho de saber que están yendo al médico ya están nerviosos y no nos dejan examinar de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros observemos esa característica en el paciente, debemos tratar de
digamos, distraer a estos pacientes, haciéndoles pensar, por ejemplo, que estamos evaluando otra parte de su cuerpo. Y en esas circunstancias, si nosotros queremos hacer el reflejo patelar, el reflejo rotuliano, le decimos al paciente, a ver, señor, por favor, tómese las manos y enganche sus dedos, ¿no? Y tire en sentido contrario, haciéndole creer que estamos examinando miembros superiores y aprovechamos para examinar miembros inferiores. A este tipo de maniobra se le llama maniobra de Gendrassi, ¿ya? Entonces, habíamos mencionado que en neurología todo debe estar ordenadito y sistematizado. Empezamos siempre de la parte superior y vamos a evaluar el reflejo nasopalpebral o glabelar. Observen ustedes, el examinador coloca su dedo índice en la parte intermedia de las dos cejas y a ese nivel percute. El paciente como respuesta va a cerrar los ojos por contracción de los orbiculares y la vía es trigémino facial, donde se ubica a nivel protuberancial. Seguimos en cara y examinamos el reflejo supraciliar. Más o menos a 1 centímetro por encima de la mitad de la ceja, nosotros percutimos y el paciente va a contraer y cerrar los ojos de ambos globos oculares por contracción de los orbiculares y la vía también va a ser la misma que la anterior, ¿no? Y su ubicación también va a ser igual a nivel protuberancial. La vía pues es trigémino facial y es protuberancial. La que sigue. Continuamos bajando y en este caso vamos a evaluar el reflejo masseterino. La paciente debe colaborar, debe estar con la boca entreabierta. Nosotros colocamos nuestro pulgar en el mentón de la paciente y a este nivel percutimos. Y la paciente lo que va a hacer es cerrar la boca por contracción de los músculos masseteros y de los temporales, ¿no? La vía es trigémino-trigeminal y el centro reflejo se ubica en protuberancia. Ya hemos examinado 3 reflejos en cara, ahora nos vamos a examinar los reflejos de miembro superior, que son 4. Primero empezamos con el reflejo bicipital. Observen ustedes la ubicación del paciente y la ubicación del examinador. El examinador se coloca a un lado del paciente. Toma con su mano izquierda el brazo izquierdo del paciente, cogiendo su codo y colocando su pulgar en el tendón bicipital. El antebrazo del paciente va a descansar en el antebrazo del examinador. Y sobre este pulgar nosotros percutimos. Lo que vamos a obtener es una flexión del antebrazo sobre el brazo como contracción del músculo bicipital. ¿Y qué examinamos? Estamos examinando segmentos C5 y C6. Posteriormente nos colocamos en la parte posterior del paciente y tomamos su brazo y hacemos que pendule su antebrazo. Y sobre el tendón del tríceps percutimos y lo que obtenemos es una extensión del antebrazo sobre el brazo. Corresponde al segmento C6 y C7. Bajamos un poco hacia la muñeca y vamos a evaluar los reflejos, el estilo radial. Observen cómo se sostiene el antebrazo sobre la mano del paciente, pendulando la mano y a nivel de la apófisis estiloide radial percutimos, provocando una ligera flexión del antebrazo sobre el brazo y una ligera flexión de los dedos y de la muñeca. ¿Qué estamos evaluando? Segmentos C5, C6. Nos vamos hacia el otro lado y apoyamos la mano del paciente sobre nuestra mano y percutimos ya no la apófisis estiloide radial, sino la otra apófisis del hueso cubital. Y lo que originamos al percutir
es una pronación del antebrazo y una ligera aducción. Corresponde a C7, C8. Eso es con respecto a mi miembro superior. Si continuamos bajando, tenemos que examinar a nivel de la sínfisis pubiana el reflejo medio pubiano. Y para ello nosotros vamos a tratar de localizar la sínfisis pubiana. Observen cómo el paciente está semisentado y los muslos semiabiertos. Entonces, al evidenciar la sínfisis pubiana, la parte media, nosotros percutimos y el paciente va a reaccionar ligeramente sentándose y cerrando los muslos. Esto es como consecuencia de la contracción de los músculos del abdomen y de los músculos aductores de los muslos, ¿no? Asienta a nivel segmentario L1, L2 para la parte de los muslos y D11 y D12 para la respuesta de la contracción abdominal. Seguimos disminuyendo y vamos a evaluar reflejo rotuliano. El paciente debe estar sentado cómodamente al borde de la camilla con las piernas pendiendo verticalmente y debe estar completamente relajado. Nosotros percutimos el tendón rotuliano y vamos a obtener la extensión de la pierna sobre el muslo. Esto se produce por contracción del cuádriceps y corresponde a los segmentos lumbares L3 y L4. Si está abolido este reflejo, se conoce como el signo de Westphal. Continuamos bajando y nos vamos al reflejo aquiliano, ¿no? Aquiliano. Observen la posición. Podemos adoptar esta posición o podemos colocar nuestra mano en la punta del pie, ¿no? Cogiendo para poder sentir el reflejo, ¿no? Nosotros al percutir a nivel del tendón de Aquiles, lo que vamos a observar es una extensión del pie. El pie se va a extender por contracción de los músculos sóleo y gemelo y corresponde al segmento S1, S2. Muy bien, estos son los reflejos osteotendinosos o profundos más frecuentes que debemos evaluar. Ahora conozcamos los reflejos superficiales o mucocutáneos. Estos reflejos son reflejos a los cuales se les considera de defensa. A diferencia de los osteotendinosos, en los cuales se basaba en el arco reflejo, estos son reflejos polisinápticos, multineuronales, ¿no? Tienen una respuesta motora y una latencia más prolongada. Empecemos por cara también y vamos a ver el reflejo córneo palpebral. Para ello utilizamos un pequeño algodón, le hacemos una puntita y esa punta de algodón lo pasamos por la córnea del paciente. Ninguna persona hasta el momento es capaz de soportar un cuerpo extraño dentro del ojo, con lo cual obtenemos la respuesta del cierre de los párpados por contracción de los orbiculares. Si nosotros estimulamos un ojo, lo que vamos a obtener es una respuesta consensuada, lo cual significa que ambos ojos se van a cerrar. La vía es trigémino-facial y el centro se encuentra en protuberancia. La maniobra en el reflejo conjuntivo palpebral es la misma. Utilizamos lo mismo, la respuesta es la misma, pero en lugar de estimular la córnea, estimulamos la conjuntiva, la parte blanca. Bajamos un poco y le invitamos al paciente a que nos abra la boca. Y con ello vamos a observar con la boca abierta la úvula y los velos palatinos, ¿no? El paladar blando y sus velos, ¿no? Y estimulamos con el hisopo los velos palatinos de uno y del otro lado, provocando la elevación del velo del palatino por contracción de los músculos del velo. La vía es glosofaringia vagal, noveno y décimo juntos. Y la exploración debe ser tanto de un lado como del otro lado. Ahora examinamos el reflejo faríngeo. Nos vamos un poco más a posición posterior y rozamos la pared faríngea posterior con el mismo hisopo y vamos a desencadenar una sensación nauseosa en el paciente por contracción de los constrictores de la faringe.
La vía, al igual que la anterior, es glosofaringeo vagal, noveno y décimo. El centro reflejo se ubica a nivel del bulbo. Terminamos cara, hemos visto reflejo corneal, conjuntival y reflejo palatino. Ahora vamos a ver reflejos abdominales. En reflejo abdominal, nuestro punto de reparo es el ombligo, la cicatriz umbilical. Y nosotros lo que vamos a hacer es estimular a los reflejos cutáneos abdominales superior, medio e inferior, ¿no? De esta forma, al estimular con un borde romo, vamos a hacer que se contraiga la parte, los músculos abdominales por debajo de la piel, de tal forma que el ombligo se va a dirigir hacia esa parte contraída, ¿no? El reflejo cutáneo abdominal superior nos informa de D7, de 8, el medio de 10, de 9, el inferior de 11, de 12. En los pacientes varones también podríamos nosotros examinar el reflejo cremasteriano, palpando o rozando el borde interno del muslo del lado que estamos examinando. Y vamos a observar que se produce la contracción del cremastero lateral con elevación del testículo de ese mismo lado. Ahora vamos a evaluar el reflejo plantar. Normalmente el reflejo plantar se aborda o se estimula con un borde romo, ¿no? Por la parte lateral de la planta del pie, se discurre hasta llegar a la cabeza de los metatarsianos. El estímulo debe ser suave y firme. Lo que se va a producir es una flexión de los dedos. Corresponde al segmento S1. En los pacientes varones también, cogiendo el glande, podemos estimular el reflejo bulbo cavernoso, ¿no? Que corresponde al segmento S3 y S4, ¿no? Rozamos suavemente la mucosa del glande y vamos a obtener la contracción de los músculos bulbo cavernosos. El reflejo anal se provoca por una estimulación o un roce alrededor de la piel de la región anal y se origina una contracción visible del esfínter externo. Corresponde al segmento S5. Muy bien, hemos hablado de reflejos, pero no sabemos cuál es la respuesta normal y cuándo está alterado. Entonces, una respuesta es normal cuando el reflejo activo desplaza la parte accionada por el músculo, ¿no? Y nosotros observamos la respuesta esperada. ¿Cuándo es anormal? Cuando hablamos de arreflexia. Hablamos de arreflexia cuando el reflejo está ausente en su totalidad. Para que un reflejo se produzca, necesitamos que haya contracción muscular previa y después el movimiento de la articulación. En arreflexia ni siquiera se logra palpar la contracción muscular. Puntuación en la escala 0. Hablamos de hiporreflexia cuando nosotros palpamos que el músculo se contrae, que quiere originar la respuesta, pero la respuesta está muy disminuida o puede estar muy disminuida, abolida, ¿no? Pero sí se aprecia la palpación, la contracción muscular. Respuesta normal cuando se aprecia la contracción y hay movimiento del segmento que estamos evaluando. Hay hiperreflexia cuando nosotros observamos una respuesta exagerada por encima de lo normal. Y hay clonus cuando vemos que el reflejo que estamos desencadenando es marcadamente hiperactivo. Veamos cómo caracterizamos esto. Hiperreflexia osteotendinosa, ¿cuándo la encontramos? Cuando estamos frente a una lesión, a un síndrome piramidal. Y generalmente se acompaña de signos de Babinski o de clonus, ¿no? Lesión piramidal, síndrome piramidal, lesión de primera neurona.
Clonus, movimientos reiterativos, reflejos en base a un estímulo. Y observen ustedes cómo acá está el paciente con la pierna levantada y el médico lo trata de estimular doblando, dorsiflexionando su pie, pero el paciente en respuesta a eso hace como una especie de aleteo hacia adelante con el pie. A esto se conoce como clonus, contracciones que se suceden reiterativas y rítmicas, ¿no? Muy bien, y así como hay reflejos normales, también vamos a encontrar nosotros reflejos patológicos, ¿no? Vamos a encontrar reflejos patológicos que son característicos y patognomónicos de cierto tipo de lesiones. Por ejemplo, signo de Babinski, signo de lesión de alteración de vía piramidal, síndrome piramidal, ¿no? Normalmente lo que debemos obtener es esto. Observen, nosotros pasamos un borde romo presionando por la parte lateral y lo terminamos en la cabeza de los metatarsianos. Una persona normal lo que hace es esto. Pone en garra los dedos de la planta de los pies. Cuando hay Babinski, en lugar de obtener esto, vamos a obtener una dorsiflexión del primer dedo y una apertura en abanico del resto, ¿no? Entonces, para buscar el signo de Babinski, cuando nosotros sospechamos y vemos que hay una lesión piramidal, paresia o plejía, simplemente estimulamos la planta del pie con un borde romo y por la parte lateral discurrimos ese borde romo presionando y llevándolo hacia la parte de los metatarsianos y observamos que el paciente dorsiflexiona el primer dedo y abre en abanico el resto. Y habrán escuchado ustedes también hablar de Babinski y sucedáneos, porque Babinski fue el primer médico que encontró este reflejo patológico y los sucedáneos, los que lo sucedieron, los que fueron después de él, tenemos a Chadok, por ejemplo, que encontró la misma respuesta pero haciendo otro estímulo por la parte lateral del pie. Otro fue Oppenheim. Oppenheim encontró la misma respuesta, Babinski, que Chadok, pero estimulando la tibia, ¿no? Presionando fuerte la tibia desde la parte superior hasta la inferior, observó que también se desencadenaba la misma respuesta. Gordon, presionando fuertemente de forma a nivel de la pantorrilla, nosotros observamos que se presenta también la misma respuesta, ¿no? Signo de Gordon. Y así como para la lesión piramidal encontramos ese signo patognomónico, también cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un problema meningio, vamos a encontrar Brusinski, ¿no? Rigidez de nuca cuando hay una lesión, un síndrome meningio por inflamación de las capas que recubren el cerebro. El paciente está con las piernas extendidas y la cabeza sobre, digamos, la camilla. Entonces, el médico lo que hace es coger la región occipital, cérvico-occipital con su mano izquierda y colocar su mano sobre el pecho, su mano derecha. Al flexionar la cabeza, el paciente lo que hace es doblar las rodillas, signo de Brunsinski positivo. Kerning, el paciente está con las piernas estiradas, el examinador levanta el talón y el miembro inferior extendido, pero al llegar a cierto nivel, el paciente dobla la rodilla para disminuir la elongación de las membranas meningias y disminuir el dolor. Signo de Kerning positivo. Muy bien, doctores. ¿Preguntas hasta allí? Doctor, en el caso de los reflejos
cremastéricos he visto que también se puede haber, no necesariamente un desorden neurológico, ¿no? También puede ser una torsión testicular, la Claro, ausencia pero del esa dolor. torsión, así es, doctor. La torsión testicular es lamentablemente, y no nos ocurre a ninguno de los varones, ¿no? Las características clínicas son totalmente distintas, ¿no? En el reflejo cremasteriano, nosotros lo que buscamos es una alteración neurológica y inducimos a un paciente que no tiene dolor simplemente a ver si asciende o no asciende el cremaster y el testículo de ese lado. En la torsión testicular, el paciente viene con un dolor increíble, un dolor muy, muy intenso, ¿no? Muy intenso, ¿no? Y por eso es que está el testículo ascendido, porque está torcido, está disminuido en su elongación. Las características clínicas son diferentes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Si no, para pasar al seminario. Aló, dígame.